Para empezar, es importante recordar de que la resolución establece unas obligaciones en cuanto al cumplimiento de las responsabilidades tanto del empleador o contratante como de sus trabajadores contratistas, cooperados o afiliados. Entonces, ¿qué es importante comprender allí? Por un lado, ¿qué le corresponde hacer a la empresa? Entonces, la empresa tiene, primera responsabilidad, capacitar, ¿sí?, a sus trabajadores y contratistas o vinculados. El implementar las medidas necesarias precisamente para garantizar la continuidad de las actividades y la protección integral de sus trabajadores. Entonces, son dos puntos importantes. Ahora, por el otro lado, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, seguir cumpliendo con lo que nos correspondía, que es entregar los elementos de protección, pero adicionalmente a esto, informar, ¿cierto? O recolectar la información relacionada con la prevención, la propagación y la atención del COVID. Entonces, allí tenemos que empezar a hacer una transmisión, a utilizar los diferentes canales que maneja la organización para comunicarse. En sus puntos de atención, o sea, ya cuando empecemos a atender público, también tenemos que hacer ese proceso de socialización y de sensibilización. Y también es importante fortalecer las relaciones que hay con los diferentes entes de la seguridad social. Entonces acá estamos hablando por un lado de las ARLs y por el otro lado estamos hablando de las EPS. Entonces, si nosotros somos del sector salud o tenemos población trabajadora que le presta servicio al sector salud, son actividades relacionadas o conexas, recordemos de que está definido de que la enfermedad del COVID como una enfermedad laboral. Entonces, ¿qué tendríamos que tener en cuenta allí? Reportar los casos sospechosos y confirmados. Por el otro lado, el apoyarnos en todos los aspectos y procesos de actividades de promoción y prevención y solicitar la asesoría y asistencia técnica para verificar las medidas y las acciones que se vayan a adoptar. Entonces, por ese lado estaría la ARL. Si nosotros no somos de estos sectores, del sector salud, o no prestamos servicios en estas actividades, entonces ya lo manejamos a través de la EPS. Entonces aquí tenemos que entrar a hacer el reporte de los casos sospechosos y confirmados y adicionalmente apoyarnos para realizar las actividades de promoción y prevención. ¿Qué nos queda también como elementos adicionales? Nos queda, por un lado, tomar las medidas administrativas necesarias en lo que tiene que ver con reorganización laboral, flexibilización de jornadas, cambios de turno. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y por el otro lado, el promover el uso de la aplicación CoronaApp para el autorreporte del estado de salud de la población trabajadora. Entonces, ya tenemos unas responsabilidades acá del empleador. Ahora, a mí como trabajador, ¿qué me corresponde? ¿Cuáles son mis obligaciones? Primero, reportar, ¿cierto? El contagio personal o de alguna persona de mi hogar. Y por el otro lado, adoptar todas las medidas del cuidado de la salud que define al empleador. Entonces, también realizar el reporte en CoronaApp, ¿cierto? Y cumplir con las normas. Entonces, mire que tenemos tres componentes básicos: cumplir con esas normas definidas, adoptar las medidas del cuidado y el autorreporte, el autorreporte en la aplicación en CoronaApp, y en caso de que se presente algún tipo de contagio en casa o en la empresa, reportarlo al empleador. Entonces, esas serían nuestras responsabilidades.